y me sentía muy abajo anímicamente. No que separado de Dios, Dios no está conmigo, ya no estoy, pero situaciones de la vida, murieron algunos familiares, económicamente nada bien. Y me gusta mucho, hay un versículo en la Biblia en Proverbios 16, 18 que dice, antes de la caída es la soberbia. Y no que estaba yo soberbio, pero cuando sientes que eres autosuficiente, que las cosas que has logrado, has tenido, son por ti, y empieza a quitar a Dios de la ecuación de tu vida o a pensar que no es tan necesario como pensabas o como aún lo habías sentido, ahí es cuando viene otra vez Dios. Ya, somos muy desesperados para ver las cosas o los tiempos de Dios o conocerlo y queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando no esperamos la voluntad de Dios, a lo que Él nos ordenó, la estamos embarrando, y embarrarla es pecar en lenguaje cristiano. Pecar es no llegar al destino que Dios nos dijo que llegáramos, sino agarramos nuestro camino. Pero cuando te das cuenta de que sin Dios no somos nada, no nos sentimos a gusto, perdemos la pasión de la vida, perdemos el sentido de la vida, Jesús te dice, ¿cómo te va sin mí? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Más Allá del Cielo, y hoy tenemos un súper invitado, mi querido Paco Palafox. ¿Cómo estás, mi querido? Amigo, estoy muy contento, muy honrado de estar aquí contigo. Yo que te he visto en algunos videos, te he visto dando tips en TikTok y en todas las redes, y que de pronto, oye, puedes estar, graba un podcast, me acuerdo que me dijiste. Sí. Y yo, sí, ¿pero qué? No, de invitado. Ah, bueno, pues gracias. Gracias por estar aquí, por abrir las puertas de este lugar y de tu podcast, amigo. Así que más allá del cielo, aquí estamos. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí. Y sobre todo me gusta porque sé que también tienes tu canal de podcast, que también entrevistas también a gente creyente, ¿no? Y creo que hace falta más gente que podamos anunciar que al final hay un camino hacia la vida eterna, hay un camino de bendición, que mucha gente hoy se ha apartado de Dios. Entonces, por eso traemos personas que nos puedan dar un testimonio para más personas que se animen y que no se pierdan en la vida. Así es que yo sé que escuchamos tu historia de éxito, sabemos que has logrado muchas cosas, que estás conectado con Dios, pero mi pregunta ha sido, o será, ¿siempre comenzó así? ¿O cómo comenzaste en el mundo, en el mundo de esta vida? Luego te conectaste con Dios o prosperaste, no sé. ¿Cómo comenzaste, mi querido? ¿Cómo es esa línea de vida, ¿no? La línea de fe. Pues efectivamente, mira, el conocimiento de la fe cristiana, que de alguna manera así le llamamos, yo nací dentro de una religión católica normal, pero pues ni la conoces bien ni la llevas. Entonces, muy pequeño murió el papá, que ni el papá estaba con nosotros. Muchos a veces dicen, no, la ausencia del padre y todo. Sinceramente, yo no tuve nunca ausencia de papá, aunque nunca estuvo, como esos señores de hace algunos años. Tenía su otra familia y fue la segunda familia que tuvo, y a mí ya no me tocó. Soy el menor de 6 hermanos. Mis hermanos más cercanos me llevan 7 y 14 años. Entonces, como que yo ya era así, ¿a poco? No, no era algo, una enfermedad nada más del estómago, no, sí fue un bebé. No era un tumorcillo por ahí. No había cenado mucho. Entonces, murió el papá y el hermano mayor empezó a ir a una iglesia que no nos decía. Y mi mamá le decía, ¿a dónde vas cada domingo? Porque mi hermano, pues, después de andar medio chuequito en su vida, comenzó a verse diferente. Y él decía, no les va a gustar. No, ¿a dónde vas cada 8 días, cada domingo? No, no les va a gustar. Ahora nos llevas, ya sabes, de esas mamás. Entonces nos llevó a los hijos más pequeños, mi hermano, y llegamos a un lugar en donde estaban unos bautizos. O sea, 9 años, te estoy hablando ya más de 4 décadas, amigo. Y no entendía eso, ¿no? Unos bautizos con batas blancas y en una iglesia donde estaban orando y todo, y un nacimiento de nuevo, y después quieren aceptar a Jesús. No entiendes, pero dice sí. La mamá dijo adelante. A partir de ahí, no fue como algunos cuentan testimonios que tuvieron algo muy fuerte dentro de su vida y llegaron, sino simplemente comenzamos a asistir a una iglesia en donde se estudiaba la Biblia, en donde te muestran a un Dios personal, en donde, pues, fue algo interesante dentro de mi niñez, preadolescencia, que conocías algo y te sentías diferente porque estabas hablando de ese Dios. Yo recuerdo que mi hermano igual se puso feliz de que fuéramos y de que empezáramos dentro de esta fe, que en aquellos entonces, te estoy hablando de mediados de los 80,
no era sencillo como hoy en día que puedes escuchar música cristiana, ver como esos podcasts, o no teníamos ni redes sociales, no existía, tú sabes, Sí. somos contemporáneos, creo yo. Entonces, el decir que ibas a una iglesia cristiana era como protestantes, como diferente, como raro, como bichos raros te señalaban. Pero creo que eso me gustaba, el sentirte diferente. Recuerdo un libro que me gustó mucho, precisamente en la adolescencia, que dice, atrévete a ser diferente. Y era la portada unos limoncitos, creo que amarillos y había uno verde. Sí. Entonces eso como niño te gustaba, wow, soy. En los chiquillos cuando estás quieres como resaltar, pero pocas veces piensas en resaltar siendo cristiano, ¿no? O en cuestiones de fe. Ahorita bien dices, hoy en día hay muchos podcasts que nos ayudan, superación personal, motivación, pero todo se centra en el yo simplemente puedo y yo por mis fuerzas. Pero creo que esto es diferente. Cuando conocemos la fe, no es tanto el yo me centro en mí para poder lograr, sino yo no puedo. Entonces es Dios a través, o Dios en mí, para que pueda lograr, para que me pueda sentir bien, para que pueda reencontrarme y para que pueda seguir adelante. Entonces, paso sin mayor. Ahí fue nuestro encuentro de fe. Y a partir de ahí, pues yo era una persona muy callada, tímida. Me sonó la canción de Los Ángeles Azules, 17 años, pero no tenía 17 años, era muy pequeño. Y mi mamá tenía una zapatería y no me costaba mucho trabajo hablar con las personas. Y entonces yo hacía dibujitos porque tenía una zapatería. Me pasaba yo ahí la mayor parte del tiempo por las tardes. Televisiones no había, no teníamos computadoras, celulares, tablets, ¿no? Sino me hacía el favor de regalarme cuentos de caricaturas, de esos que veíamos de hace años, La Pequeña Lulú, Spider-Man, cositas muy sencillas. Y eso los dibujaba y todo, me gustaba, me gustaba expresarme haciendo dibujitos, muy sencillos. Después ya de conocer esto, haciendo un poquito lo que he hecho, como me costaba trabajo hablar, hacía las cosas a través de dibujos. Entonces trataba de resumir las clases o cuando ya estaba en la secundaria, etcétera. Con dibujitos resumía las cosas. Me gustaba mucho eso y me gustaba resumir las cosas porque no concentrarme en algo me costaba trabajo, me distraía mucho. Hoy hay diagnósticos para eso, pero eh, para mí se me hizo más sencillo hacer las cosas con muñequitos muy sencillos. Ajá. Iba a otra iglesia, nos cambiamos de esa iglesia porque nos quedaba lejos, llegamos a una iglesia pues muy abierta, muy sencilla también, en donde se presentaba el evangelio de una manera muy sencilla, porque teníamos a veces la idea de que acercarte a Dios, entender la Biblia, eran unas bibliotas que decías, ¿quién va a entender eso? Qué flojera. Te vendían la Biblia cuando comprabas las enciclopedias o los libreros hace muchos años y ahí venía incluida como pues por ahí. Pero nadie la abría, nadie la estudiaba, nadie veía de qué se trataba. Entonces, a mí me gustaba y me gustaban las historias, lo que escuchaba en predicaciones y yo quería hacerle en dibujitos. Entonces, ay, voy a hacer dibujitos. Y ahí tenía pero tengo algunos cuadernos de niño. Pero en donde me di cuenta ya cuando teníamos una formación dentro de una iglesia, fue que se daban unos volantitos semanales, en donde venía algo de la predicación, anuncios, etcétera. Pero yo me daba cuenta que casi nadie veía, nadie leía. Entonces yo le dije al líder, al pastor, oye, ¿por qué no ponemos muñequitos? Pues porque así la gente le gusta. Esto fue porque yo un día vi a un caricaturista que probablemente conoce, que se llama Joaquín Salvador Lavado Quino, Ok. que es el creador de Mafalda. Esos dibujitos. Sí, sí, sí. Y había un libro que tenía 4 cuadros y algo muy sencillo, o a veces sin letras y expresaba cosas. Y dije, me encanta esto está muy bonito. El poder hacer un mensaje interesante o que puede ser pesado, el poder hacerlo en algo pequeño, me gustaba la idea. Y me dijo el pastor, pues haz muñequitos. Y empecé a hacer muñequitos y después empecé a colorear, a ilustrar en algunas revistas cristianas que en esos ayeres había, en donde evangelizaban. Me empecé a conectar y después, para no ser tan largo el cuento, publiqué unos libros como de humor cristiano, si es que se puede poner de alguna manera, en donde reflejaba simplemente esas actitudes que a veces tenemos como personas que nos decimos de fe, que a veces creemos que tenemos una superioridad moral o ética, o que vemos a los demás como por abajo, como si tuviéramos algo especial por ser cristianos y entonces tú eres pecador, etcétera. Ah, sí, sí. Y Ya. todo esto viéndolo con un sentido un poquito del humor. Creo yo que me gustaba. Dice, ¿por qué haces eso? Eres un criticón. Yo dibujo espejos en donde nos vemos, aprendemos a observar y creo que un poquito esas personas tímidas, calladas que no hablan y lo expresan a través Mm. del arte o de un dibujo, de una canción, de un libro, de un cuento, creo que es bien recibido por las personas. Entonces me gustaba mucho eso, el reducir ideas y ponerlas en esto. Y ahí fui conectándome con diferentes amigos
publiqué un libro en 1994, no sé si ya habías nacido, amigo. Ay, sí. Yo creo que más o menos sí. Ya está por nacer. Ya más o menos. En el 94 publiqué un libro, si estaban muy pequeños. Un libro precisamente igual, como te digo, ya más en forma como de este estilo de caricaturas, en donde reflejábamos eso y al mismo tiempo planteaba situaciones de la iglesia o de las personas o esa necesidad y el encuentro con Dios, reflexiones acerca de cómo somos. Y a partir de ahí, pues bueno, se dieron otras cosas, empecé a dar conferencias, trabajé en publicidad y algunas otras cositas hasta llegar Claro. casi 40 años después, o no sé, a los podcasts que tenemos. Ok. Y además del podcast, ¿te dedicas a más cosas? Sí, fueron publicadas en aquellos ayeres 9 libros en total. Ah, ok. Una serie de 3 grandes que salieron en toda América Latina. Fue una editorial grande Qué en padre. esos ayeres que no era tan fácil también publicar. Sí, O sea, hoy en día, pues publicar un libro puede parecer más sencillo. Hay más formas de hacerlo, sí. etcétera. Pero en esos ayeres sí tenías y más dibujos. No había ni escáneres. Ah, Tenías que mandar los originales, me acuerdo hasta Miami, a la editorial, y la editorial los aventaba a toda América Latina. Para mí, siendo muy pequeño, fue un logro interesante. Y luego ver la respuesta, que las personas llegaban cartas así escritas a un correo, a un postal, el correo postal, que llegaban y de diferentes países, porque lo que pusiste ahí me gustó, me identifiqué. Y entonces uno sin darse cuenta, estabas haciendo un mensaje que no era, yo no los había pensado las caricaturas o las pequeñas historias con ese propósito tal cual de llevar una enseñanza o una reflexión. Yo los hice porque me parecían bien. claro. Sin embargo, cuando te das cuenta que pones las cosas o tu vida o lo que tienes delante de Dios, así sea muy sencillo, unos dibujos muy básicos, unas ideas sencillas, Dios hace cosas interesantes porque creo que ahí es en donde conoce tu corazón. Entonces, Claro. crecieron esos libros, después escribí otro que se llama Atrévete a soñar, dirigido a jóvenes, eh, que era un poquito motivacional acerca de la fantasía, de tus sueños, ve por ellos, etcétera. Trabajé haciendo cosas de publicidad también, impresos. Saqué una línea de camisetas hace mucho. Ah, Estábamos hablando para algunas de las personas que nos conocen, que todavía se acuerdan de sus adolescencias, porque era muy disruptivo en aquellos inicios de los 90, quizá. Disruptivo, mezclar la fe con el humor y dar una enseñanza. sí, porque luego son temas que dices, no, es que no se lleva una con la otra y el desarrollo personal y todo esto. Exactamente, era como que si tú vas a hablar de Dios es algo muy serio, etcétera. Aprendimos eso y teníamos también esa herencia de pensar que hablar algo profundo de la Biblia, de Dios, tenía que ser así. Y creo que la gente se dio cuenta que también hay otras maneras, hay otras personas y que Dios es algo, es para tenerlo en comunión, como una unión de una forma personal. Dios es un Dios personal que te habla como tú eres. Si tú eres una persona seria, te va a hablar seria. Si tú eres una persona más violenta, te va a hablar de forma violenta. Si eres más tierno, te va a hablar. Cada uno de nosotros conoce nuestros corazones y nos habla, se acerca a nosotros, porque no somos nosotros los que nos Claro. acercamos a Él. Es lo que a veces pensamos, yo quiero acercarme a Dios y busqué por muchos lados. Pues tú te acercabas, pero nunca vas a poder. Es Claro. Dios el que está esperando el momento en el que digas, no puedo más, me rindo porque por mis propios medios, fuerzas, no logro Claro. saber en dónde está la verdad. Y entonces cuando Dios dice, eso es lo que necesito. Cuando tú te rindes, yo llego a levantarte. Y eso fue muy bonito, lo iba entendiendo, iba creciendo, y por ahí pasé también en un despertar de alguna manera de la fe cristiana en América Latina. Y puede sonarse así como que, ay, caramba, cálmate, ¿no? ¿De qué estás hablando? Pero sí hubo una apertura a la lectura de la Biblia. Como decía, a fines de los 80 era muy raro encontrar grupos cristianos o iglesias cristianas o iglesias evangélicas, o etcétera. Había ciertas denominaciones, pero como que en masas era difícil encontrarlas o ver que ibas y, ¿por qué cantan esas canciones? Ay, los aleluyos, les decía. Sí, Pero después vino una renovación que ayudó mucho dentro de la música, dentro de eventos, congresos, donde ¿de qué se trata ese congreso? No, pues se llama de adoradores, de que van y adoran a Dios y aprenden. Y, ¿qué es eso? Eran como cosas muy nuevas, inicios de los 90, fines de los 90 ya agarró mucha fuerza, pero ahí estuvimos conociendo a muchas de las personas que hoy en día son muy reconocidos, tanto como cantantes, predicadores, pastores. Hemos tenido eh, el gusto de conocerlos, de estar por ahí y ver cómo el evangelio ha crecido en toda América Latina, no nada más ahí. sí.
después de yo hacer los libros, me hicieron favor también de invitar a dar conferencias, trabajar bueno, yo trabajaba en la iglesia con niños, pero después con adolescentes. ¿Y eres pastor o No, no? Ok. yo no. Ah, Creo que se necesita mucho un llamado muy fuerte, corazón muy dispuesto, mucha sinceridad, porque también cualquiera hoy puede decirse pastor. sí, Yo soy muy crítico también en cuanto a lo que conozco, que es todo este entorno. A veces algunos dicen, no, este tipo es cristiano, no es cristiano porque parece que ataca a los cristianos, pero lo que ataca es esa, a veces, hipocresía, falsedad, doble sí. moral que manejamos, esa Por eso, manipulación que a veces tenemos. Y eso no nos gusta mucho, el reconocer dentro de nosotros mismos aquellas fallas que tenemos con el fin no solo de señalarlas, sino de reconocer no. para poder mejorar. Y por eso sacas, ¿en qué momento sacas el podcast? El podcast, curiosamente también, como trabajaba en varios eventos en América Latina, tuve el gusto de estar en muchos países con congresos, estuve más de 26 países dando en eventos cristianos. Por eso te digo, llegabas a un evento donde había 10,000 chicos y dices, ¿cómo es posible que existan personas que estén buscando algo de Dios, de fe, etcétera? Y lo hacía de una manera como eran mis libros, rompiendo las normas que a veces se tenían de, el pastor, que llega el versículo, que está bien. Pero aquí era, vamos a hablarlo más ligero, más agradable, como a mí me gustaría escuchar un mensaje que Claro. me hable, ¿no? Como amigo, como etcétera. Como yo veo algunas ocasiones donde Jesús se comportaba de esa forma. Para mí Jesús es tanto profundo, porque así hablaba con los líderes espirituales, con los religiosos, hablaba de cosas muy puntuales que se maravillaban de su forma de hablar tan profunda, como hablaba con niños y con ancianos y que 5,000 personas estaban escuchando en un lugar sin micrófonos, sin bocinas, con el sol, sin comodidad de unas sillas, etcétera, y estaban atentos. Y dice que los niños, para que un niño se acerque a alguien que es un storyteller, para mí era un cuentacuentos así increíble. Y lo mismo, yo me identificaba con una persona creativa, que ese mensaje tan fuerte de Dios viene por ti, Dios quiere que tengas un reencuentro, Dios quiere que vuelvas al origen. Eso tan difícil que los maestros de la ley y de la religión no podían hacer sencillo y por eso era tan difícil todo lo religioso. Él venía a hacerlo en parábolas. Y para mí esas parábolas eran como esos dibujitos, esas cosas sencillas en donde la gente podía entenderlo. Y eso me gustaba. Y yo, con base a eso y por cualquier otra situación, me gustaba compartir dentro de las iglesias, eventos que me hacían favor o se atrevían a invitarme. Y eso gustaba. Llegó un tiempo que gustaba. Y ahí también con un grupo de amigos, fíjate, como por el 98, 2000, hacíamos unos programas que no, pues no eran podcasts como hoy los conocemos, pero grabamos en un CD, programas como de radio, en donde poníamos música nueva cristiana, que también pues, empieza a descubrir que hay grupos musicales de diferentes géneros en donde hablan de fe. Y dices, pero ¿cómo? No era nada más el alabaré, o Sí, cosas que de pronto tenemos, las usamos a veces hasta de burla porque es el que conocemos. Pero hay tantos géneros tan bien, tan profesional. Y entonces poníamos en ese disco junto con 4 amigos que también trabajaban así, música, hacíamos una mesa de debate con diferentes temas. Y yo tenía una sección también que se llamaba El Planeta Palafox, que era como de broma, humor, sarcasmo, hacía analogías, parodias de películas, haciéndolas como con un mensaje de fe, ¿no? De reflexión y entre risa y todo, porque te digo, me gusta mucho ese tipo de romper lo, lo, lo que se ve tan estructurado y tan serio que mejor no me acerco porque no va conmigo, y hacerlo más ligero, más digerible. Y eso gustaba también un poquito el sarcasmo, el reírnos. Yo creo mucho en que cuando nosotros aprendemos a reírnos de nosotros mismos, hay mayor empatía. Habrá quien diga, si tú te estás riendo, te estás burlando del la fe y todo. Creo que cuando yo me río de mis debilidades, encuentro mayor empatía en las personas y ya no tenemos de qué eh, como que fingir, ¿no? Si yo te veo de pronto y, hola, ¿qué tal? Tratamos de estar bien, pero ¿sabes qué? Se me olvidó y traigo un frijol en el diente. Y tú no me lo dices y los dos estamos así muy serios, pero oye, traes un pequeño frijol. Ay, qué pena, ay, me río por vergüenza, una risa así. Pero rompimos el hielo, vi mi debilidad, te agradezco que me hayas dicho eso y como que hay una mayor camaradería. Creo que no lo hemos entendido. Cuando te relajas o cuando vamos en un elevador, ¿qué sucede? Me meto con alguien que no conozco, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? ¿Qué hacemos? Nos ponemos a ver los números
así como si fueran a cambiar uno, dos, tres, va a variar, no, va a ser los mismos. Pero hacer un comentario sencillo, una broma, una bobada, rompe el hielo y ese romper el hielo te ayuda. Y para mí el humor, que lo hacía gráficamente, cuando yo era una persona que no me gustaba hablar, que me aterraba hablar ante la gente, y ver el resultado, el que la gente empezaba a sentirse como libre, yo creo que es, para mí, ese humor es una llave que abre todas las puertas y que Jesús, creo yo, que lo usaba con esas parábolas. Porque es difícil entender el humor de hoy con 20 siglos atrás, con otra eh, Oriente, Occidente. Entonces no sabemos cómo se reían, cuál era el sarcasmo, pero yo creo que tenía mucho de eso. Para, repito, para que un niño quiera escuchar a un señor hablando, a un storyteller, es porque era muy teatral. O sea, las cosas que hacían también eran muy de llamar la atención. Y eso era lo que enfurecía a los doctores de la ley, a los fariseos. ¿Por qué este anda juntando tanta gente? Claro. Vemos que Jesús caminaba y la gente iba atrás de él. Y ahora los cristianos andan tras de la gente buscando, oiga, por favor, vean la Biblia y todo. Entonces, perdón, me desvío. Y hicimos estos programas que eran un programa de 32 minutos, podcast, y hicimos como 140 y se regalaban a toda América Latina, porque en toda América Latina empezaron a crecer, como te digo, con una situación interesante, radios, iglesias, y entonces los ponían ahí y era un programa, no se llamaba podcast. Y después ya me puse a hacer otras cosas, trabajo también en una agencia de publicidad, se llama Todo Creativo, y apenas, me gusta mucho yo que te he escuchado tu serie de vida, esos círculos de vida que hay, esos altos y bajos, esa rueda de la fortuna, esos momentos en donde se cierra un círculo y dices, vuelvo a empezar de cero. Y eso es muy interesante porque sucede, lo hemos vivido. Y este podcast que se llama Buena Nueva, que estamos aquí transmitiendo con MBS Radio, ha sido también algo muy bonito y muy reciente. Tenemos 7 meses en donde comenzamos. Y a mí me dijeron, Paco, conocía porque habíamos hecho algún otro proyecto de radio con ellos. Puedes grabar 6 programas de testimonios de fe, o sea, lo que tú sabes hacer o conoces. Y dentro de mí dije, testimonios, es como que muy serio. Yo soy más el sarcasmo y la broma, el jajaja y todo. Pero estaba pasando un momento de vida en esos altibajos muy bajo. Había pasado después de la pandemia, había perdido mucho, si no es que decirlo todo, y y estaba muy bajoneado. Y de pronto también vi algunos podcasts y en uno de ellos, tú estás con un amigo en común, Nayo Escobar. Ah, sí, claro. Vi uno de Nayo y lo vi donde él decía, no, la vida y él perdí no sé cuántos millones de pesos y quedé en nada y etcétera. Yo dije, wow, qué chévere. Y después lo veía y digo, bueno, no es tan joven porque estamos acostumbrados a ver los youtubers jovencitos y Ujú. todo esto, ¿no? En Colombia, ahora estoy viviendo también en Colombia, en Bogotá y México, había uno un escritor que no tuvo, estaba frustrado porque no tenía mucho éxito en las ventas de su libro y veía las líneas de los niños youtubers, de los jovencitos y decía, pero ¿por qué esos youtubers hay filas y filas y vendiendo y se mueren por ver comprar el libro y yo que soy humorista y hablo de política y profundo? No, hasta que él hizo un youtuber a los 40, me acuerdo que dice. Y yo vi cuestión de Nayo y después vi algunos, y aunque nunca te había visto a ti porque te sigo en Instagram, y me di cuenta que son ciclos de vida que tenemos que entender y sí he estado yo con Dios, sabes que Dios, hemos hecho cosas o he hecho cosas contigo y a veces yo me sentía jubilado porque ya también dices, hacer cosas de jóvenes, de risa, etcétera, qué bien, pero creo que hay otras personas que pueden hacerlo. Quiero enfocarme en otra área de vida, empezar de nuevo. Estaba pensando en ponerme a hacer hortalizas o cuestiones de siembra de arroz allá en Colombia. Y y me sentía muy abajo, anímicamente. Ujú. No que separado de Dios, Dios no está conmigo, ya no estoy, pero situaciones de la vida, murieron algunos familiares, económicamente nada bien, y, y estaba así en una cosa abajo. Y me gusta mucho, hay un versículo en la Biblia en Proverbios 16-18 que dice, antes de la caída es la soberbia. Y no que estaba yo soberbio, pero cuando sientes que eres autosuficiente, que las cosas que has logrado, has tenido, son por ti, y empieza a quitar a Dios de la ecuación de tu vida o a pensar que no es tan necesario como pensabas o como aún lo habías sentido, ahí es cuando viene otra vez Dios. Hay una parte de la Biblia que me gusta,
en el libro de Juan, en el último capítulo, cuando Jesús resucita y Pedro es uno de los más emocionados hombres que me identifico mucho con él por lo inestable emocionalmente que era. Era una persona con emociones fuertes. Yo les digo, era loco. Señor, yo voy contigo hasta el final. Y Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, le dice, Pedro, qué bueno, pero ya donde me voy, tú no puedes ir. No, yo voy con todo, Señor. Pedro, me vas a negar. No te negaré. Tres capítulos después, Sí. lo niega, ¿no? En el libro de Juan lo podemos ver. Y después de eso, Pedro era una persona que amaba mucho a seguir a Jesús. Pero después de negarlo, yo creo que se sintió muy frustrado, muy depresivo. Y ahí me identifico mucho, porque habiendo estado con Dios, trabajando, conociéndolo durante muchos años, no es que lo haya negado, pero como que dices, el llamado que tengo, si es que se le puede llamar, o el trabajo que me gusta hacer, tú hablas mucho también de disfrutar lo que te apasiona hacer. Y a mí me apasionaba, me gusta mucho el estar ante la gente, el hablar, no me siento capacitado, pero cuando estás frente a la gente, dando un mensaje de fe, de la manera en que la des, es el primero que se llena, eres el que está aquí arriba. Sí, claro. Y si tú no lo transmites a las personas de una manera real o natural, entonces no es creíble. Si no has vivido tú esto, es muy difícil también que las personas lo reciban. Y viendo esta vida de Pedro, en el último capítulo de Juan, cuando dice que Jesús resucitó y le dice, los voy a ver, espérenme en el monte. Y estos chicos, en vez de esperar en el monte, esperaron en la playa. Y para mí, el monte es comunión con Dios, estoy arriba, etcétera. Pero pues estoy depresivo, triste, me voy a la playa, me desesperé, me dijo que llegaba, pero no llega. Pues hago lo que quiero. Aunque ya conocí a Jesús, ya resucitó, pero no lo vi. El Pedro estaba depresivo, para mí estaba depresivo. Y hay un momento en el que Pedro, en ese último capítulo de Juan, dice, ¿saben qué, muchachos? Me voy a ir a pescar de nuevo. 3 años después, o casi 3 años, donde había sido el llamado en el mismo lugar, dice, voy a regresar a lo que yo sé hacer, para lo que yo soy profesional. Y en ese momento se mete otra vez y los chicos que estaban con él, que eran seguidores de Jesús, le dicen, pues vamos contigo. O sea, somos muy desesperados para ver las cosas o los tiempos de Dios o conocerlos y queremos hacer nuestra voluntad. Y me encanta que se meten al mar, tiran las redes y no pescan nada. Y de pronto Jesús, y lo que digo desde un principio, no somos nosotros los que nos acercamos a Él, sino es el que se acerca. Y Él desciende y baja con paciencia diciendo, estos tipos. O sea, estuve con ellos cuánto tiempo, Jesús en persona, y cómo estos no pueden esperar ser pacientes. Y cuando no esperamos la voluntad de Dios, a lo que Él nos ordenó, la estamos embarrando. Y embarrarla es pecar en lenguaje cristiano. Pecar es no llegar al destino que Dios nos dijo que llegáramos, sino agarramos nuestro camino. Y me encanta cuando Jesús tan pacientemente les dice a los muchachos, hey chicos, ¿han pescado algo? Eso es así como que cuando tú quieres, y esto lo digo para la gente que ha conocido de la fe, que ha estado con un llamado, que siente que conoció a Dios, que ha caminado con Él, que tiene algo especial, eh, no, y dices, no, no soy necesario. Lo que hago no tiene valor. Cuando te acercas y Jesús les dice, ¿han pescado algo? ¿Tienen algo? Es como decir, ¿cómo te ha ido sin mí? Me quitaste de la prioridad. ¿Quieres regresar de donde yo te saqué? Yo te llamé a otra cosa. Para mí eso me movió. Y te estoy diciendo aquí te estoy usando de terapia, de terapeuta. Pero cuando te das cuenta de que sin Dios no somos nada, no nos sentimos a gusto, no tenemos, perdemos la pasión de la vida, perdemos el sentido de la vida, una vez conociendo y volteando hacia atrás o les digo yo, haciendo la de Michael Jackson, que vas caminando a la luz y de pronto te sucede algo y el gritito, ¡au! Y te vas para atrás. En vez de seguir adelante, nos vamos para atrás. Jesús te dice, ¿cómo te va sin mí? Y ahí para mí en lo personal fue así como que, wow. O sea, me di cuenta que no es que estaba rechazando la fe, ni Dios me abandonó, ni estoy rebelde, no. Simplemente, pues voy a hacer mi propio camino. Y los muchachos esos voltean y no reconocen la voz del Señor. Y eso me encanta porque somos necios. ¿Cuántos años hemos conocido la fe? ¿Cuántas veces hemos visto milagros? ¿Cuántas veces la gente, Dios me contestó, pero nos olvidamos? Y esos muchachos no reconocieron que era Jesús que les decía eso. ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen algo de comer? No. Bueno, va para el otro lado a las redes. El mismo milagro, la misma situación, 3 años después, y vuelven a salir las redes y es cuando Juan le dice, Pedro, este es el maestro. Y el Pedro, emocionado, sí es, se le olvidó que estaba depresivo y corre a Jesús. Y hay un reencuentro muy bonito. Entonces,
todo este rollo que te estoy aquí diciendo es algo muy personal que sucedió hace unos meses apenas por el podcast, en donde yo estaba en ese momento de Pedro, así como que ah, yo ya me había jubilado. Yo dije, no, ya me jubilé. Hasta ponía en mis redes sociales cristianoide jubilado. Como que ya hay otras personas que hagan las cosas y todo, pero no te sientes bien dentro, no sientes esa vida. Y eso sucedió. Estaba, y de pronto vi algunos de los capítulos en YouTube, en esas depresiones, sábados de la noche, etcétera, y dije, wow, qué padre, pues estas personas que salen adelante, que otra vez, cuando yo mismo he vivido ese tipo de círculos, de estás en un lado, por ciertas cosas te vas para abajo, emocionalmente o en todo. Y fue que me llamaron de nuevo, me dicen, oye Paco, pues fíjate que queremos ver si se reactiva esto de Buena Nueva. ¿Puedes grabar estos 6 episodios? Yo dije, pues grabémoslo así. Llegó un momento en la vida en que sí, había perdido el sentido de muchas cosas, estaba muy bajoneado. Y yo hablé con las personas que me invitaron a volver a hacer el podcast y le digo, adelante, sí, grabamos, pero ¿para qué 6? Son muy poquitos. Ah, Empecé a hablarle a mis amigos y grabamos 15 y ahorita llevan 60 episodios y gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación porque no se trata del show de Paco. Yo ahorita me estoy aprovechando de hablar al micrófono porque cuando están los invitados trato de no hablar mucho porque para mí es un escaparate de fe. Y lo que estás haciendo también me encanta porque vi ahorita el cambio, el giro que estás dando, el poner delante lo que más te apasiona, lo que más quieres, tu familia, tu fe y mostrarlo a los demás. Y el milagro que se ve, esa red que avientas al otro lado, son miles de peces que no se pueden cargar y esos miles de peces son los views y no por el hecho de gano views y monetizo o algo, sino de que son personas, son almas que están recibiendo ujú, claro, de sí. diferentes perspectivas palabras de fe. Sí, la verdad dice algo importante que dices, bueno, pues el hacer contenido, el podcast, el que llegue a personas, tú no sabes en qué va a ser un cambio en su vida que realmente conecte con Dios. Y ese es el objetivo también de lo que hacemos nosotros, ¿no? Traer testimonios para que más gente se dé cuenta, pues, de que si hay algo y es real. Exactamente, y a todos los niveles, porque tildamos o señalamos, no, ese es religioso, eso tiene que ver con Dios, no me van a prohibir esto, la iglesia y todo. No, hemos tenido unas ideas tan erróneas de la iglesia. Sí, Es que yo conozco cristianos, tenía yo mis caricaturas. ¿Y por qué no eres cristiano? Decía en la caricatura. No, pues porque conozco a muchos cristianos, por eso no soy cristiano. Y uno se queda así, qué vergüenza, no sé si es cierto. O como dicen por ahí, yo no voy a la iglesia cristiana porque está llena de hipócritas. Y yo le digo, pues sí, pero siempre hay lugar para uno más, así que vente. pues sí. Siempre cabemos todos, ¿no? Sí, Entonces, realmente estamos ahí los que estamos más dañados, los que necesitamos la ayuda y como dice, pues Jesús lo decía, no, pues el enfermo necesita al médico. pero el punto es cuando reconocemos, Sí, o sea, efectivamente, no, no, yo solito me curo, yo solito me curo, no, sabes que hay cosas que te curas tú solito, pero hay unas cosas donde necesitas acercar al doctor, un especialista, y la Biblia es eso, la Biblia es el escáner, yo digo, ¿no? La Biblia te escanea el espíritu, el alma, el cuerpo, lo que te debilita, lo que tienes que cambiar, en donde tienes que llevar un desarrollo, y a veces puede ser tú solo, pero a veces necesitamos de una iglesia de acompañantes, de todos esos loquitos o enfermitos que estamos caminando, reconociendo y que hay mil errores, porque a mí me encanta señalar el error de una forma humorística, pero no para que ya ven, no vayan, no, sino que no te preocupes, así estamos todos. Filipenses 1:6 me gusta mucho, dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, él la va a terminar. Y tenía entre mis camisetas una que decía aquí adelante, precaución, 10 trabajando, como de esos mensajes. Y atrás decía, disculpe las molestias de mis actitudes negativas. Soy una persona en remodelación. Y a veces eso es lo que me gusta entender. No es una justificación de, no, soy una mala persona, pues porque así soy. Sino, sí, soy una mala persona, pero trato de que Dios me vaya transformando. Me cuesta trabajo ponerme en las manos de Dios. Me cuesta trabajo el ego ponerlo delante de Dios. El pensar, como dice Romanos 12:2, 12:1 y 2, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, tu vida, entrégala para que ese ego quede ahí quemado como un holocausto, como un sacrificio. Y entonces eso va a hacer que cambie tu mente. Y cuando cambia tu mente, Romanos 12:2, cambia tu mente y vas a poder entender la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Y eso me encanta porque escuchamos muchas veces, tú puedes hacer lo bueno y alcanzar y todo, pero lo perfecto
eso es lo que te lo da Dios en el momento en el que dices, hasta aquí llego. Yo no voy a llegar a ser perfecto. Claro. Oye, y en este caminar de lo que haces y aparte del aspecto de Dios, en la vida real, ¿has visto tú algún milagro? O sea, ¿tienes algún testimonio? Que yo creo que cuando entra Dios en tu vida, empieza a haber algo. Sí, totalmente. Milagros así de que digas esto, o el muerto resucitó, Sí. etcétera. Sí he visto también, porque Ok. a veces somos algunos escépticos. No, yo no comparto mucho esos que te venden la milagrería y que ven y te forzan. Yo creo que es Dios, hágase tu voluntad, y Dios, cuando le entregamos que sea tu voluntad, Sí, sucede el milagro. Y a veces el milagro es que yo quiero ver que mi enfermo se levante y dentro de mi perspectiva tan sencilla que estoy en el mar abajo, Dios dice, no, mi perspectiva es otra. El milagro no fue que se sanara. El milagro fue que vino la familia con ese enfermo claro. y se reconciliaron y Sí, volvieron a establecer lazos. Y él tenía que irse porque, perdón, tenía 96 años sí, o claro. 120 años, etcétera, ¿no? Pero milagros también personales en donde puedes confirmar que sí es Dios, sí lo ha sido. Aún como te decía al inicio, Dios te habla de formas, misteriosas, dicen por ahí. Dios te habla de formas muy personales. Y así como, te haces el chistosito, Paco. En alguna ocasión, platico rápido, me robaron un carro hace años ya. Yo íbamos a evangelizar y a un lugar donde, en Cuernavaca, me acuerdo. Llegamos y me gustaba dar entre shows, monólogos, con músicos y todo. Y yo traía mi carro, me gustaba muy bonito, equipado, ya sabrás, lleno de CDs en ese entonces. Y, en fin, traía un carro bien y lo dejamos porque nos quedamos a dormir, ya no regresamos en la noche en casa de unos amigos, se quedó afuera el carro se lo robaron. Entonces en la mañana, ay, tu carro no está yo. Y clásico que no el seguro se acaba de vencer 15 días, 20 días, no me lo hacían válido. Y yo había dado una prédica o una enseñanza en donde hablaba acerca de la vida de José, las situaciones difíciles que te pasan y cómo reaccionamos a lo inesperado y que tenemos que seguir firmes y creyendo a pesar de lo que no entendemos. Porque si estamos en las manos de Dios, Él tiene todo en control y Él sabe. Y yo había hablado de eso, entonces dije, ¿cómo voy a respaldar esto? No me voy a poder a sacar ajos y cebollas y sapos de mi boca, ¿no? Entonces yo, pues ya ni modo, ya se fue el auto. Lo que me dolía no era todo el auto ni nada, o sea, entre sarcasmo y como yo soy, Sí, o yo sea, me dolían lo que me dolían unos lentes amarillos, de esos lentes que de mercado de 50 pesos, 30 pesos. Y y era eso. Pasaron 15 días de una manera que nos tardamos mucho en platicar, muy extraña. Alguien encontró una factura con mi nombre, ese nombre, investigó en el directorio telefónico que todavía era. No sé cómo llegó a un teléfono que hablaron a casa. Paco, Francisco Palafox vive ahí. Es que está este carro, bla, bla, bla. El carro lo encontró una persona sin nada. Solo tenía el motor y la carcasa, llantas, todo lo de abajo estaba vacío. Un amigo mío, muy querido, Héctor Hermosillo, pastor de Cuernavaca, estaba ahí y le pedí que fuera al carro porque él sabía, había estado con ellos. Y cuando llegan ahí, llegó a guardar, a ver el carro en lo que yo me llegué de la Ciudad de México. Y yo había bromeado mucho diciendo, mis lentes era lo único que quería. Cuando voy llegando al carro, vacío de todo a todo, Héctor, el pastor, me dice, mira lo que hay ahí adentro. O sea, no había sillas, tenía una silla de madera toda podrida porque ya no había asientos, o sea, el cascarón del auto. Y voy viendo esos lentes amarillos, amigo. Y cuando yo los ahí veo, está. o sea, si dices, se robaron todo, ¿qué tenía que ver esos lentes? ¿Por qué tenía que estar esos lentes ahí? Olvídate, ahí sí dije, la pérdida económica y todo, bueno, duele, pero no interesa tanto como el saber que Dios está pendiente, te conoce y dice, a ver, mijo, así estás, ándele, ahí va. Y esas son cosas muy bonitas. Ahorita yo lo estoy también viendo, regreso un poquito al podcast, con la respuesta que ha habido. Porque no se trata del show de una persona, sino se trata, somos un pretexto para que pueda llegar un mensaje a otras personas. Cuando estás dispuesto a dar todo, es como ofrecer los poca comida que había ante una multitud. Claro. Y que no te sientes suficiente, porque yo no soy bueno ni entrevistando, ni hablando, ni son galán, ni nada de eso. Es horrible verlos. Yo siento aquí esta cámara la evitamos. Ya no estamos como para eso, ¿no? Ni con filtros de perrito. Pero cuando se te quitas ese ego también, creo que eso es muy bonito. Y por eso mismo yo te agradezco mucho.
Y yo sé que todo lo que estás aquí haciendo ahorita se va a hipermultiplicar en cuestiones que no conocemos, de ese fe, de ese caminar en caminos que no conocemos y llegar a direcciones que no existen. Entonces, creo que te vas a sorprender mucho. No, pues, pues esa era la idea, ¿no? De hacer estas pequeñas entrevistas y que más gente conozca de ti y sobre todo la gente, por ejemplo, este canal es más orientado, obviamente, gente creyente como el tuyo, donde la gente te puede buscar para decir, oye, yo quiero, pues, que tengan algún testimonio. ¿Qué es lo que buscas en tu podcast? Temas en especiales, porque mucha gente, pues, que te pueda ver, digo, oye, me gustaría seguir a buen Paco Palafox en lo que hace, cómo la gente te puede contactar. Ahorita, como si ustedes gustan poner Buena Nueva Oficial en YouTube, tenemos ahí este canal Buena Nueva Oficial. oficial. Tú. Y yo invito amigos, tenemos los domingos salen lo que le llamamos testimonio, en donde precisamente una vida que pasó por situaciones muy difíciles, ahí está, y tuvo un encuentro con la fe. O que conocía de la fe, pero pues pasaba y llegó un momento en la vida difícil, situación, etcétera, que nos gusta a veces escuchar este tipo de historias y también se reconcilió con Dios o vio a Dios o la fe de diferente manera. Entonces yo creo que son perspectivas de fe diferentes y los jueves sale algo que le llamamos Amigos Buena Nueva, en donde vienen a lo mejor escritores que son gente de fe y que sus libros pueden hablar de evangelismo o llevar el evangelio o no lo llevan. Entender que no todo tiene que ser cristiano, que si eres un dentista no tienes que atender a dentistas, perdona, solamente a personas cristianas, que si es un músico profesional, no nada más cristiano, no tienes solo que cantar canciones a Dios, sino puedes llevar aún el mensaje hacia otras personas. Tenemos ahí a María del Sol, que es una de las invitadas que también nos ha gustado mucho y que la conocemos de hace años, en donde pues habrá gente que diga, pero ¿cómo? Si son cristianos, están porque están llevando el lugar a donde otros no podemos estar. Tú estás en lugares y en situaciones y con personas que otros no llegaríamos. Así como algunos de nosotros también estamos con personas que nos identificamos. Y creo que esa es la multiforme gracia de Dios y las diferentes formas en donde como nos podemos expresar. Entonces, creo que sí hay una variedad interesante dentro de Buena Nueva. Ahorita ya al día de hoy aproximadamente ya tenemos 60 más o menos podcasts. No son muchos, pero ahí vamos. Pero ya son Ahí bastantes. va, y ha crecido. Yo agradezco mucho Ok. eso. Y tú estás también invitado. De nueva cuenta, muchas gracias. Y a todos, gracias por haber estado en este episodio que se llama este podcast Más allá del cielo. Bendiciones, hasta la próxima.